Mi muy amado pueblo de Dios, en el nombre de Jesús los saludo. Soy el representante de la Iglesia Jesucristo Señor y Dios, con sede en Chaparral, Tolima, carrera octava 546, teléfono 311-8035-940. Quiero hablarle acerca de la doctrina apostólica o de lo que ha hecho Dios a través de los apóstoles que Él escogió. Y sabemos que efectivamente fueron escogidos por Él, según lo que está escrito en San Mateo en el capítulo 10, nos habla de los nombres de los 12 apóstoles. Y nos dice la palabra de Dios en esta forma. Dice entonces, llamando a los 12 discípulos, Mateo 10, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo; Juan hermano de Felipe; Bartolomé; Tomás; Mateo el publicano, hijo de Alfeo; Lebeo por sobrenombre Tadeo; Simón el cananita y Judas Iscariote el que también le entregó. Estos fueron los 12 que Él escogió. Y yo diría de que si la doctrina apostólica, como la encontramos en el libro de los Hechos y en las cartas apostólicas, si esto resulta ser una mentira, entonces diríamos que el primer equivocado es el Señor Jesucristo, porque Él fue el que los escogió, Él fue el que los doctrinó, Él fue el que los llevó hasta el Monte de los Olivos, donde también fue levantado. Y bueno, Él fue el que oró por ellos cuando estaba en su ministerio sacerdotal, cosa que a muchos no les gusta o no lo entienden, no sé qué será. Pero entonces, le quiero decir de que la doctrina apostólica fue totalmente respaldada por el Señor. Y yo quiero que estas personas que leen o que escuchan lo que les hablo, me prestaran un poquito de su atención, porque es necesario que usted sepa en quién ha creído y cómo ha creído. Porque oímos a más de una persona decir que Pedro es inferior a Jesús, cosa que todos lo sabemos y lo aceptamos, pero que la doctrina que él predicó, que era de Pedro, especialmente el bautismo, es lo que no cabe en la mente de las personas, porque Jesús sabía desde un principio que iban a tener problemas por causa del nombre de Jesús. Así lo dijo: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y bueno, el apostolado recibió este mandato de Dios, y según en la oración sacerdotal de Jesús, que la encuentran en San Juan 17, Él dijo: les he dado a conocer tu nombre y el mundo los aborreció. Está en San Juan 17 y verso 26. Les he dado a conocer tu nombre y el mundo los aborreció. Y si ellos bautizaron en el nombre de Jesús, sabían qué era lo que iban a hacer, porque les había dado el nombre del Dios vivo. Por eso tu nombre. Y no creo que la Biblia nos confirme en algún versículo que Dios simplemente se llama Padre. Y Él dijo que se estaba orándole al Padre, y observe que no le estaba orando a la tercera persona que ellos llaman, no la incluyó allí. Y que si Dios es una Trinidad, había un miembro de la Trinidad orándole a los otros miembros de la Trinidad. Esto no creo que encaje bien. Un miembro de la Trinidad orándole a otro miembro de la Trinidad. Y siendo que siempre dice que son coiguales y coexistentes y igual de poderosos. Y no menciona lo que ellos llaman la tercera persona, que ojalá tuviera tiempo, y tendré que sacarlo si Dios me da vida, para mostrarle lo que pasa con lo que ellos llaman la tercera persona. Pues qué sencillo: Jesús es Hijo de Dios y Dios es Espíritu, y ellos llaman al Espíritu Santo tercera persona, y Él es Hijo de Dios y Dios es Espíritu. Entonces, ¿qué pasa allí? Te lo dejamos allí. Entonces, cuando Él dijo que se bautizaran en el nombre de Jesucristo, entonces dice la gente: no,
tiene que ser en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. La gente no conoce el ministerio de Jesús como Espíritu, el ministerio de Jesús como Hijo y el ministerio de Jesús como Padre. Y eso está claro en la Escritura. Ahora no les voy a mostrar eso, pero lo mostraré porque mi anhelo es que las gentes conozcan la misericordia de Dios, que la gente conozca a Dios. Es mi deseo, es mi anhelo y es mi oración. Entonces, para los que tratan de desconocer el ministerio de Pedro, diciendo que el bautismo es un error, el bautismo en el nombre de Jesús, le diría que entonces también San Lucas capítulo 24 también es un error, y los evangelios, porque también los escribieron fue los apóstoles, entonces tampoco se puede creer a los evangelios. Y en el capítulo 24, versículo 47 dice que Él les comisionó diciendo que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, cuando Él dijo en el nombre del Padre, tenía que saberse cuál era el nombre del Padre, y si usted ha leído de pronto a San Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, el que dice en el capítulo 14 de San Juan, en el versículo 7, cuando dice el Señor Jesucristo, si me conocieseis también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo es así? Que lo estaban viendo al Padre. Pero esta no es la que voy a enseñarle ahora. Voy a mostrarles el respaldo de Jesucristo para el ministerio apostólico. Si este evangelio o evangelistas o predicadores hubieran sido tan falsos como se atreven a decir algunos, decimos entonces Dios estaba respaldando un poco de gente ociosa y gente torcida que Dios los respalda. Pues yo creo que no, porque Él les había dicho el Espíritu los guiará a toda verdad. Y si ellos bautizaron, todos los que hay que se registren en la Biblia, bautizaron en el nombre de Jesús, es porque esa es la verdad, porque Él prometió que los guiaría a toda verdad. O entonces usted tampoco puede creerle a Jesús, porque Jesús dijo que Él los guiaría a toda verdad. Y si esto de bautismo es mentira, entonces no los guió a toda verdad, entonces Jesús fue el que se equivocó, y Jesús no tiene poder en su oración ni en sus palabras, cuando dijo, ni en su predicación, porque Él dijo, el Espíritu los guiará a toda verdad. Y entonces ahí está que desde el día en que recibieron el Espíritu Santo, desde ese día comenzaron a predicar y a bautizar en el nombre del Señor Jesús, como usted lo puede ver en Hechos 2:38, en Hechos 8:14 y 15, en Hechos 10:48, y lo ve en Hechos 19:6 y en Hechos 22:16. Entonces este Jesús no hizo nada por ellos y los dejó que torcieran y los dejó torcidos y no fueron capaces de predicar y de cumplir el ministerio que Él les entregó. Y nos preguntamos, ¿y por una religión torcida ellos se hicieron matar? Eso sí que está como grave. Pero antes de todo, y que se me olvide, le quiero decir a usted, amable oyente, si usted que me escucha tiene un momentito para escucharme y usa su cabeza fría y quiere liberarse de espíritus de error, en el nombre de Jesucristo le ruego que lo haga ahora y se libere en el nombre de Jesús. Porque si usted desconoce la doctrina apostólica, nos está con eso diciendo de que sus famosos pastores modernos de la nueva era saben más que Pedro, que Juan, que Pablo y que Ananías y que Felipe, y que ellos saben mejor que Pedro, que Juan y que Pablo. ¿No le parece esto como maluco que alguien llegue a quitar a lo apostolado y colocarse en ellos en su lugar para decir que van a predicar mejor y con más sabiduría que los apóstoles del Señor? Esto es altanería y creo que no les va a ir bien. Pero voy a mostrar lo que hacía Jesús por medio del apostolado. Por ejemplo, ¿el Espíritu Santo está aquí o quién es el que hace las obras? Según San Mateo 12, Él dijo, yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Entonces nos preguntamos, ¿y el apostolado entonces con qué autoridad era que hacían esto? Y en el capítulo 3
dice, Pedro y Juan subían al templo la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Cómo es que unos muchachos o unos hombres tan mentirosos y que usted dice que no creían en Dios y que no le obedecieron, estaba Dios respaldándolos con semejantes cosas, con semejante ministerio tan poderoso? Entonces Jesús no tiene escrúpulos en este caso. Y un tipo cualquiera puede hacer las obras que él. Pero me gustaría que usted se fuera de pronto a Hechos 19. Donde dice que Dios hacía obras maravillosas y prodigios por manos de Pablo, muchas obras milagrosas, pero que unos vagabundos intentaron hacer lo mismo y le dijeron a un endemoniado, te echo fuera en el nombre de Jesús y te predica Pablo. Y el demonio saltando sobre ellos los hirió, los desnudó y los mandó heridos y desnudos para la casa. Y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Eso indica que ellos no estaban respaldados por el Espíritu Santo que respaldaba a Pablo y a Pedro y a Juan. Entonces, aquí hay una diferencia entre esos y esto. Eso que les leí está en el capítulo 19 de los Hechos, del 11 en adelante. Le mostraré ahora otro. Lo que usted puede ver en el capítulo 9 de Hechos, que les voy a mostrar los textos, todos, la mayoría son de Hechos. En el capítulo 9, el versículo 32, cuando el apóstol Pedro le ordena con las palabras de Jesús a un cojo que se levantara, óigalo bien. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y hallando allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Pero es que le habló lo mismo que dice por ahí en Marcos 2, que le dijo Jesús a un paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquí Jesús le da autoridad a Pedro para que haga lo mismo. Y esos que dicen que saben más que Pedro, ¿por qué no nos dicen y hacen un poquito más de lo que hizo Pedro? Porque ellos saben más, entonces deben de hacer más milagros y deben tener más poder que Pedro y más poder que los apóstoles. Bueno, entonces esto sucedió. Levántate, Enea, levántate y toma tu lecho y vete. Y enseguida, dicho como hecho. Es como si eso fuera poco. Ahí en el versículo 36 del mismo libro de los Hechos, capítulo 9, allí dice, había en Jofe una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó, y después enfermó y murió. Y después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jofe, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas que hacía. Llorando y mostrando los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó, y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva.
Entonces es verdad que Pedro era un mentiroso, verdad que Pedro no andaba con el Señor, verdad que estaba disputando con Dios. No se lo puede creer nadie, ni usted mismo, que se va en contra del apostolado y dice que ese bautismo que ellos predicaron era mentira. Entonces estas sanidades, estos milagros también serán mentira. Entonces la Biblia también es mentira. Porque si este pedazo de la Biblia es mentira, ¿quién le asegura que el resto de la Biblia es verdad? Esos son instrumentos del diablo que están buscando cómo hacer que la gente dude de las Escrituras. Porque si esto es mentira, estas sanidades y ese bautismo, entonces el resto de la Biblia, ¿quién le asegura? Puesto que San Marcos fue escrito, auspiciado por Pedro. Cuando vemos también el Evangelio de Mateo también, que es que Mateo no es trinitario, esté seguro. Usted puede leer todo lo que dijo Jesús acerca del Dios verdadero. Y Mateo no era trinitario, y un día esto se lo explicaré otra vez. Entonces, ¿qué están haciendo? Están poniendo a las personas a dudar de las Escrituras. Y se fueron con el clero, los señores predicadores dizque del Evangelio están con el clero pegados con su cordón umbilical pegado de Roma, y diciendo que el bautismo es como dice el Papa, que el bautismo es como dice el cura. Entonces, ¿por qué no son católicos? ¿Por qué se declaran contrarios a la religión católica? Porque San Juan, cuando dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, y termina diciendo el capítulo y aún el libro, hijitos, guardaos de los ídolos. Primera de Juan 5, 20 y 21. Entonces habla que tener más de un Dios es idolatría. Y eso está confirmado en toda la Escritura. Es idolatría. Ahora entonces, Pedro, ¿quién era? Juan, ¿quién era? Pablo, ¿quién era? Porque no solo Pedro bautizó en el nombre de Jesús. Bautizó en el nombre de Jesús Felipe, en el capítulo 8 de los Hechos. Bautizó en el nombre de Jesús Pablo, en el capítulo 19 de los Hechos lo encuentra. Bautizaron a Pablo en el nombre de Jesús, en el capítulo 22 y versículo 16 lo encuentran. Y el mismo Pablo escribe, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, Gálatas 3:27, de Cristo estáis revestidos. Entonces, ¿qué hacemos a todo esto? Estamos viendo las obras que hacían, entonces Dios acolitaba a personas que eran rebeldes, desobedientes y que estaban pisoteando la obra redentora del Calvario. Eso no es cierto. Y agréguele otro poquito más. ¿Cómo es esto que el apóstol, siendo un rebelde, murió por la causa de Jesús? Pero ese tema lo trataremos después si el Espíritu Santo me da permiso, o me da vida. Y observe ahora Pedro cómo obraba, defendía y luchaba por la causa y la honestidad delante de Dios. Hechos 5. Allí nos dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. No vaya a pensar que estaba predicándole diezmos, no. Era que ellos regalaban todo para compartirlo con los santos. No era ni para los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Él porque estaba defendiendo la causa de Dios. Pero eso no es nada, sino que oiga lo que dijo, has mentido a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes los envolvieron y los sacaron y los sepultaron. Oiga, pero ¿cómo así que Dios respaldaba a ese hombre, siendo que los señores de ahora, los predicadores, que se las dan de sabiondos y que verdad, es que saben mucho y son doctores en letras y en teología? Pero vea pues, y no han podido entender que este Pedro, ¿por qué era así? ¿Y por qué Dios lo respaldaba? Si era mentira el bautismo en el nombre de Jesús, entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Que los que creamos en su nombre. Cuando dice la Escritura que para que creamos en el nombre del Hijo de Dios, y cuando nos dice la Escritura que nos ha hecho hijos de Dios a todos los que creen en su nombre, entonces creemos en su nombre, por eso, porque creemos en su nombre, nos bautizamos en el nombre de Jesús. Ahora dice,
Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Y pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la encontraron muerta. Uy, Dios mío, qué palabras tan aterradoras. Y qué poder tan aterrador el que tenía las palabras de este hombre, y cómo defendía la causa de Dios, y cómo le mostró Dios que él también abomina a los mentirosos, y los puso en tierra. Y entonces Pedro, ¿qué? ¿Y por qué se hizo matar Pedro? ¿Por qué se hizo matar Pablo? ¿Por qué mataron a todos los apóstoles excepto a Juan? Bueno, ¿por qué? Y ellos se hicieron matar por una mentira, por un engaño, por destruir la obra del Calvario. No, ellos amaban a Jesús, ellos mismos lo confesaron que amaban a Jesús. Como si esto fuera poco. Lea por allá en San Hechos 12, Hechos 5:12 al 16. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Ve? ¿Y usted qué sabe más que ellos? ¿Por qué no hace señales y prodigios en el pueblo? Esos que dicen saber más que Pedro y que son más que Juan, que son más ungidos, que tienen más revelación, ¿por qué no lo hacen? Hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Tanto, oiga esto, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún los de las ciudades vecinas venían muchos, de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vea pues, Dios le gusta entonces esos ministros mentirosos que dicen que son mentirosos y que los verdaderos son ellos. Es que entonces el respaldo era para los mentirosos. ¿Por qué usted que dice tener la verdad no se le oye estas maravillas tan grandes de parte de Dios y de que aún ese Pedro que abomina tanto la gente y que aborrece tanto, ese Pedro, la sombra de él pasaba y tocaba a los enfermos y los endemoniados, y los endemoniados tenían que irse, los demonios se iban y las enfermedades se iban a la predicación o a la sombra de Pedro? Los que tocaba, o al menos la sombra, la virtud que tenía de Dios era grande. La virtud que usted tiene también es así. Y dice que no acepte el bautismo porque es mentira. Entonces lo que usted enseña, a ver, debe ser más poderoso todavía, más poderoso. Lo que usted enseña en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vamos con otras obras que hizo Dios a través de ellos. Acompáñenme por favor. El Hechos 5:17 al 20. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Sí, Señor, porque ellos no podían hacer lo que hacía el apostolado. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero oiga lo asombroso. Dice el verso 19 de Hechos 5, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Oiga, pero los echaron a la cárcel y al otro día el mismo Espíritu Santo les dice por medio de un ángel, póngase de pie en el templo y enseñen todas las palabras de esta vida. Y no vemos que Pedro se hubiese arrepentido de bautizar en el nombre de Jesús. Y es que no tenían por qué, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, que se iban a arrepentir de la verdad. Y Pedro fue testigo de unas palabras que dijo Jacobo, que yo no sé si era que los profetas también eran mentirosos según lo que dicen los señores de hoy,
porque cuando se formó un concilio de que los judíos querían ordenar a los gentiles a guardar la ley, se formó un concilio para mostrarles que los gentiles no estábamos obligados a guardar la ley. Entonces nos dice aquí de que, entonces toda la multitud cayó. Cuando todos hubieron callado, Hechos 15:13, la Jacobo respondió diciendo, Hechos 15:13, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y es que no le he leído todavía en Hechos 10, donde el mismo Espíritu Santo mandó a que llevasen a Pedro y le predicase por primera vez al centurión. Cornelio es que llamaba, el centurión, sí, de Hechos capítulo 10. Y él mismo lo mandó llevar, y allá se manifestó el poder del Espíritu Santo. Ese Señor Jesús le gustaba tanto en la predicación de Pedro y lo respaldó tanto. No sé con qué autoridad moral habla esta gente en contra del ministerio de Pedro y de los demás. Eso, créalo que es una obra diabólica que están haciendo los señores que están en contra de la doctrina apostólica. Son diabólicos. Y ellos no creen. Y hablan y gritan y estudian y enseñan y viven de los evangélicos en cantidad. Entonces dijo, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Las palabras de los profetas, escúchelo bien. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo desde tiempos antiguos. Él no sabría entonces a quién era que iba a mandar a predicar. Entonces aquí la razón está de que estaba escrito de que volvería, levantaría el tabernáculo de David que está caído, levantaría sus ruinas para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Esto está en Amós capítulo 9, 11 y 12, según el texto de la Septuaginta. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los apóstoles, los profetas también eran mentirosos, porque aquí están tomando que sobre los gentiles era invocado el nombre del Señor. Bueno, entonces ahora vemos de que el Espíritu Santo saca a Pedro de la cárcel. Estaba leyéndole en el capítulo 5, 17 al 20. Entonces, este ministerio estaba muy respaldado por el mismo Espíritu de Dios, muy respaldado. Entonces, ¿quién sabe su ministerio qué tal será? Ahora bien dice en Hechos 5:18, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id, puestos en pie en el templo y anunciad todas las palabras de esta vida. Y en el capítulo 10 lo vemos que todavía sigue anunciando el bautismo en el nombre de Jesús. Y aquí les dijo, anuncien todas las palabras de esta vida. Hay un caso similar en Hechos capítulo 12, en el versículo 10 y en el versículo 6 en adelante. Este Dios respaldó a Pedro desde un principio hasta el final. Va a ver cómo es del 12:6 de Hechos. Cuando Herodes los iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera, la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron por una calle, y luego el ángel se apartó de él.
Entonces Pedro, volviendo decidido, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todos los que, del todo el pueblo de los judíos que esperaba, de todo el pueblo de los judíos, y todo el pueblo de los judíos esperaba. Ya lo traen para matarlo, nos vamos a gozar así, viéndolo gritar, a lo que le demos piedra, a lo que le demos látigo. El ángel del Señor lo sacó, el Señor envió su ángel, lo sacó. Oiga, si esto es mentira, pues yo diría que más valiente es volverse mentiroso, porque vea cómo los respaldó Dios tan grandemente. Pero Dios no ama la mentira porque Dios es veraz. Dios es veraz. La mentira son los que se han propuesto y han escrito cantidades de libros y han buscado cómo torcerle el pescuezo a la Biblia para que digan las mentiras que ellos dicen. No, ese Pedro no. Él no es decir más Jesús que Pedro. Y por eso seguimos lo que dijo Jesús. Pedro sabía qué había dicho Jesús. Pedro sabía qué había hecho Jesús. Pedro sabía quién es el Padre. Pedro sabía quién es el Hijo. Pedro sabía quién es el Espíritu Santo. Y sabía que toda la potestad, plenitud de la deidad estaba en Jesús. Si Jesús y Dios fueran 20, estaban todos en Jesús. Porque dice, Dios estaba en Cristo. Pedro sabía muy bien todo esto. Pero para terminar, ya les mostré aquí que vuelve y lo saca el ángel de la cárcel, lo saca de la cárcel para que vaya y predique a Jesucristo. Este era un testigo importante y él dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, dijo Jesús. Entonces, ¿este testigo le falló? No, señor, el que está fallando es usted si no le quiere creer al apostolado. Pero para terminar le diré, a estos que usted tiene por malas personas, por falsos ministros, haciéndose pasar usted por el ministro fiel. Alábete el extraño y no tu boca, alábete el ajeno y no tus labios, dice el libro de Proverbios. Y usted se alaba, yo sé más que Pedro, altanero, impostor, que yo sé más que Pablo, que yo sé más que aquellos. No, Señor, olvídese de aquello, porque el nombre de Jesús es de eternidad a eternidad. Vea, para terminar, le voy a mostrar aquí, en Apocalipsis, en el capítulo 21, le voy a mostrar el versículo 12. Qué importancia de estos nombres se inmortalizaron y se inmortalizarán, porque mientras exista el templo de la Nueva Jerusalén, allá aparecen estos nombres por la eternidad, en el templo de Dios, la esposa del Cordero y todo aquello. Oiga bien, Apocalipsis 21:12, habla de la ciudad. A ver, el 11 dice, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante el de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande, habla de la ciudad, usted puede leer todo desde el versículo 9 en adelante. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía, oiga bien, 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Gloria a Dios. Allá están inmortalizados los nombres de los 12 apóstoles, incluyendo a Matías, que fue el que le tocó sustituir a Judas, el que cayó por transgresión. Ellos nombraron después a Matías y Dios respaldó y aceptó lo que hicieron de ungir como apóstol a Matías. Y aquí aparece ese Matías, en su nombre allí. En los muros, como es en los cimientos de la ciudad, el muro de la ciudad, tenía 12 cimientos, y sobre esos cimientos, sobre ellos, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Tendrá usted mucha razón, ¿sabe más de lo que está escrito? Pues la Biblia dice que el que le quita, Dios le quita su parte del libro de la vida, y el que le añade, Dios le añade las plagas que están escritas en el libro de la vida, en este libro. Se las añade las plagas. ¿Cree que el apostolado entonces va a sufrir la más grande de las desgracias? ¿Cree que el apostolado entonces no se va a salvar? Y que se van a salvar ustedes, y que el apostolado, que fue los que sufrieron, murieron y escribieron que por esta causa, que ellos se van a perder. Pues usted parece que está bastante equivocado y no sabía. Y ojalá que, a pesar de que estoy hablando con términos como no muy apropiados,
pues ojalá que se pellizque, porque está pisoteando la palabra de Dios, está pisoteando la oración sacerdotal de Jesús, está pisoteando el ministerio de Jesucristo, y entonces están mostrándole al pueblo que no se debe creer en las Escrituras, que las Escrituras son mentira. Y dicho por predicadores famosos que llenan estadios y llenan costalados de plata también a costa de sus mentiras. Llenan costalados de dinero con ofrendas de las gentes que van a oírles predicar en contra de la palabra de Dios. Tendrán que darle cuenta de todo esto a Dios y haciéndose pasar que son más ministros ellos que los santos apóstoles del Cordero, que saben más y que entienden mejor. Eso es alevosía, eso es altanería, a eso no lo aprueba el Señor de los cielos. Y le diría a mis hermanos, confíen en el nombre de Jesús, confíen en la doctrina apostólica, que ellos son los testigos de Dios y que Jesús dijo, no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino que dijo, según San Juan 17, dijo, también te ruego por los que han de creer en mí por la palabra de estos. San Juan 17, que si hay por ahí algún trinitario que me escuche, qué bueno que el Señor le abriera el entendimiento y creyera que esa altanería no lo va a llevar a buen término, que eso lo va a hacer perder a usted y que está ayudando a perder a muchos para que ignoren la Escritura. Porque si lo dicho por el apostolado es mentira, entonces ¿quién le garantiza que el resto de la Biblia es verdad? ¿Quién le garantiza que el resto es verdad? Si esto es mentira, entonces no se puede creer en nada, porque tanto esto como lo demás lo escribieron los apóstoles. Si el bautismo en el nombre de Jesús es mentira, entonces Pablo era un mentiroso y escribió como 13 cartas, casi la mitad del Nuevo Testamento. Entonces todo eso también debe ser mentira. Así que entonces no habría forma de creerle. Eso es una obra diabólica para que la gente se confundan y no crean al Evangelio de Jesucristo como el Señor Jesús dijo. De todas maneras, les deseo muchas bendiciones, muchos éxitos, y a mis hermanos, los que yo sé que creen en la doctrina apostólica, les deseo que las mejores bendiciones de Dios sobre ustedes, de hoy para siempre, hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin. Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios les bendiga.